Empezar a grabar entonces. Bienvenidos todos a este nuevo ciclo de Invertir en Chile 2022, que hemos partido con varios profesionales antes. Hoy contamos con la presencia de Andrés Figueroa. Les voy a contar un poquito quién es Andrés Figueroa y después él con su experiencia nos va a contar un poquito más. Es contador auditor, diplomado en información financiera, con experiencia en US GAAP, Chilean GAAP y norma internacional, con trayectoria en multinacionales como General Electric, DirecTV, Tega, entre otras. Los dejo con Andrew Figueroa, que nos va a hablar hoy día de servicio de impuestos internos, impuestos y contabilidad, para que aquellas personas que estamos emprendiendo, que somos empresarios o que somos profesionales en nuestra área, podamos entender cómo funcionan esta cosa de los impuestos de manera simple, clara y directa, y contamos con la experiencia de Andrés Figueroa. Adelante, Andrés, todo tuyo el escenario. Muchas gracias, Pau, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta pequeña charla. Vamos a tratar de hacerla lo más dinámica posible y vamos a tener ahí un espacio al final para preguntas, para que vayan pensando y evaluando cositas por ahí que les puedan ir quedando. En general es un tema que siempre nos produce rechazo, ¿cierto?, de hablar del servicio de impuesto interno, de esta posible fiscalización de los impuestos. Es como, qué temor que pueda estar ahí. No es tan así, ¿no? Perdámosle el miedo a los impuestos, perdámosle el miedo a la contabilidad, porque son herramientas que tenemos para poder mejorar nuestro negocio, mejorar nuestro emprendimiento, ¿no? Así como en ocasiones uno ve una pintura y trata de leer lo que el pintor quiso expresar, los estados financieros, los balances o la contabilidad en general también cuentan una historia. Y esa historia es una historia de logros, de sacrificio, de ideas, de proyectos, de muchas cosas. Entonces, leamos también nuestra contabilidad y podemos conversar con ella y preguntarle cosas y la contabilidad nos va a responder. Así que por ahí va un poco la invitación. Vamos a empezar con esta charla. Espero que se escuche bien, pero cualquier cosa lo vamos a ir resolviendo en el camino. Entonces, yo soy socio fundador de Levinson y Figueroa, ¿cierto? Que entregamos asesoría contable, tributaria también y temas laborales a diferentes empresas. Así que bienvenidos sean también a que después nos puedan visitar en nuestras redes sociales. Hoy día vamos a hablar en específico de servicio de impuestos internos, contabilidad e impuestos. Vamos a dar una pincelada en varios temas, así que vamos con eso. Partamos por qué es el Servicio de Impuestos Internos, ¿no? El Servicio de Impuestos Internos es una entidad fiscal que se encarga de aplicar y fiscalizar los impuestos definidos en Chile, ¿no? O sea, la ley establece un impuesto, el Servicio de Impuestos Internos se va a encargar de fiscalizar que se cumpla correctamente, ¿okay? El Servicio de Impuestos Internos también va a ir a trabajar con el Servicio de Aduana, que se va a encargar de una parte, con la tesorería, que se encarga de recolectar. Entonces va trabajando muy de la mano con esa entidad, pero en específico el servicio que hace es reconocer que existe un impuesto y buscar la forma de fiscalizarlo y fiscalizarlo, ver que lo estemos cumpliendo cabalmente y correctamente, ¿okay? Ahora, si ustedes están fuera de Chile y se están preguntando, ¿servicio de impuesto interno, eso es algo chileno? Sí, es algo chileno. ¿Cómo lo puedo relacionar con mi país? ¿Sí? Si ustedes están en México, como tenemos gente de México, ¿cierto? El SAT es nuestro servicio de impuestos internos. Si me voy a Perú, la DIAN es el equivalente del impuesto interno. En Argentina, la AFIP, ¿cierto? En Perú está la SUNAT, y por último en Estados Unidos el IRS. Todas estas entidades cumplen la misma función que el Servicio de Impuestos Internos en Chile. Entonces, si ustedes en su país dicen, tengo que cumplir con los impuestos que me impone la SUNAT, en Chile tenemos que cumplir con los impuestos que nos impone y fiscaliza el Servicio de Impuestos Internos. ¿Vale? Después, recordemos un poco la semana pasada que Claudio Lam nos habló de cómo constituir una empresa, la constitución legal de la empresa. Y hablamos de que podía ser una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad por acciones.
entre otras más que Claudio se maneja maravillosamente y nos explicó. Pero hoy día ya tenemos la constitución legal de la empresa hecha, y queremos recorrer esta montaña, ¿cierto? Y llegar a emitir nuestra primera factura. Esa es nuestra primera montaña, ¿cierto? Hay una montaña más grande que después va a ser comprar el avión corporativo, pero hoy día vamos a hacer una montaña más pequeñita. Queremos emitir esa factura número 1. ¿Qué tengo que hacer? Tengo mi constitución hecha. Listo. Siguiente paso. Tengo que iniciar actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. En la constitución legal de la empresa se definió un representante legal. Este representante legal tiene que, ante el servicio, generar el inicio de actividades de la empresa. Esto va a generar un RUT para la empresa y va a generar una entidad legal frente al Servicio de Impuestos Internos. ¿Sí? Al iniciar actividades también vamos a declarar giros. Y estos giros, en la ley actual, pueden ser afectos o exentos de IVA. Hoy vamos a ir comentando un poquitito más de eso. Pero en este inicio de actividades vamos a hacer ese primer paso. Nuestro segundo paso, hoy día ya estamos en un mundo digital. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que obtener la clave tributaria de la empresa. Y aquí hay una parte bien chistosa, porque muchas personas crean su empresa, llaman al servicio y le dicen, oye, necesito la clave tributaria. Y te dicen, sí, identifíquese con su clave tributaria en la página del servicio y va a obtener la clave tributaria. Y ahí uno queda como, ¿pero cómo? La traducción es, el representante legal de la empresa debe entrar con su clave personal al portal del servicio y solicitar una clave tributaria para la empresa. Entonces, recordemos, el representante legal necesita tener una presencia frente al servicio bajo su RUT personal para poder interactuar con el nuevo RUT que tiene la empresa. Entonces, constituimos, iniciamos actividades, ya tenemos clave tributaria. Podemos acceder al portal del Servicio de Impuesto Interno, vamos a poder pagar nuestros impuestos, vamos a poder declarar nuestra actividad, ¿cierto? Pero todavía nos falta, tenemos que emitir esa factura. ¿Qué falta? Gestionar un certificado digital. Nuevamente, estamos en un mundo digital y hoy día tenemos opciones para emitir facturas, sea a través de una plataforma gratuita que entrega el Servicio de Impuestos Internos o plataformas de mercado que, ojo, tienen que estar autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. No vayan con cualquier empresa que les dice que emite facturas. Pidan y validen que esté certificada por el Servicio de Impuestos Internos. ¿Okay? Eso es súper importante. Entonces, tenemos que para poder firmar electrónicamente una factura, tenemos que tener un certificado digital. Pero este certificado digital tiene que ser a nombre del representante legal de la empresa. Esa parte también es importante. Es un error común que muchas personas compran el certificado digital al RUT de la empresa. No, tiene que ser el RUT del representante legal. Con esto van a poder enrolarse en el sistema de facturación electrónica y comenzar a facturar, ¿cierto? Como les decía, tenemos entonces la obtención, tenemos el certificado digital a nombre de nuestro representante legal y tenemos que postular ante el Servicio de Impuestos Internos. Enrolarnos para ser facturadores electrónicos, ¿cierto? ¿Qué pasa si no nos enrolamos? Obviamente no vamos a poder emitir facturas y además no vamos a tener el beneficio de la extensión del plazo de la presentación de los impuestos del formulario 29, que originalmente es el día 12, pero si ustedes son facturadores electrónicos se mueve al día 20. Y eso también ténganlo presente, porque es muy importante. Si yo no soy facturador electrónico o me demoro en hacer esta postulación, mi obligación de presentar los impuestos mensuales es el día 12 y no el día 20, como el resto de las empresas que sí están habilitadas, ¿cierto? Entonces, como les decía, lo podemos hacer a través del portal del servicio, que tiene una plataforma gratuita básica, o bien podemos hacerlo a través de sistemas de mercado autorizados, donde tenemos web factura, DBNet, Acepta, entre otros más. ¿Listo? Entonces, generamos todos estos pasos y ya por fin pudimos emitir nuestra primera factura y ya estamos generando nuestros primeros ingresos. ¿Ok? Ahora, es importante que en todo este proceso, nosotros como Levinson y Figueroa estamos para acompañarlos, ¿cierto? Y los vamos a ir guiando porque
nuestro equipo está enfocado en cumplir cada uno de estos pasos y nos manejamos perfectamente en el acompañamiento digital para poder llegar a toda esta parte. Así que si necesitan emitir una factura el día de mañana, siéntanse con la libertad de poder contactarnos y nosotros los vamos a estar ayudando. Y en paralelo, también es importante destacar que si bien no es mandatorio para comenzar a emitir facturas, sí se debe gestionar una patente municipal. Según la dirección que ustedes hayan declarado en su inicio de actividades, tienen que presentarse en esa municipalidad, en el departamento de rentas, y decir, yo voy a efectuar una actividad económica en esta dirección, necesito tener una patente municipal. ¿Okay? El Servicio de Impuestos Internos no va a fiscalizar si tienen patente, pero sí tienen que tenerla. Si llega a aparecer un inspector municipal y ustedes no tienen patente, corren el riesgo de clausura de su negocio. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante que esto también lo hagan. No les va a frenar la facturación, pero sí pueden tener graves problemas en su operación de día a día. Y puede ser un riesgo muy, muy fuerte. ¿Ya? Pasemos a hablar un poquitito de los impuestos. ¿Cierto? Los impuestos se separan entre las personas, ¿cierto? Como ustedes, como nosotros, y también en las empresas. Así que, ¿cuáles son los impuestos que tienen las personas? A grandes rasgos. El primero y más tradicional es el impuesto a los trabajadores. Todas aquellas personas dependientes tienen que pagar impuestos. Dicen, oye, pero a mí me pagan mi liquidación todos los meses y yo no sé si me cobran impuestos. Toda esa información viene detallada en tu liquidación de sueldo porque la calculan mensualmente, ¿cierto? Y eso es en base a una tasa progresiva, que puede ir quizás en algunos casos de exenta de impuestos o puede llegar hasta un 40% de impuestos según el monto de la renta que tú vayas a tener. Tú como persona no vas a ver esta operación, no vas a saber que estás pagando este impuesto, porque la empresa que te contrató se encarga directamente de retenerlo y pagarlo al fisco. Así que tú te quedas tranquilo, pero existe un impuesto que te están cobrando. ¿Ok? Después tenemos otras rentas personales o el impuesto global complementario. Este es un impuesto de cálculo anual. También tiene una tasa progresiva que puede llegar hasta un 40%. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que este va a agrupar todas aquellas rentas que tú tuviste durante el año. Por ejemplo, tú trabajaste con honorarios, tienes que declararlo anualmente. Tú recibiste ganancias por un fondo mutuo, ganancias por un depósito de plazo, ganancias por venta de acciones. O bien quizás tienes una empresa y tu empresa te entregó dividendos, retiros. Todo eso se junta y se tiene que declarar en una tabla de impuesto global complementario y se hace anualmente. ¿Okay? El servicio toma toda la información y la agrupa anualmente para poder declararla. ¿Qué pasa si yo, además de todas estas cosas que conversamos, también tengo el impuesto al trabajo? ¿Esto? El Servicio de Impuestos Internos, ese impuesto que yo ya fui pagando durante el año, que me lo retuvo la empresa, es parte también de la declaración y cuando me recalculen el impuesto, lo que yo ya pagué me lo van a descontar. Así que no se preocupen porque eso no se pierde. ¿Ya? Pasemos a hablar un poquitito de las empresas. El impuesto a las empresas. El más tradicional de todos es el impuesto a las ganancias, ¿cierto? El llamado impuesto de primera categoría. Es un cálculo anual y tiene una tasa del 27%. Y todas las empresas están obligadas a pagar este impuesto. ¿Cuál es la única razón para no pagar? Es que tu empresa en el año tributario, en el ejercicio comercial, haya tenido pérdidas. Pero esto no se puede arrastrar. Tenemos que pensar que hay una continuidad operacional. No puedo tener pérdida eternamente. Por lo tanto, en algún minuto mis resultados van a ser favorables y voy a tener que empezar a pagar esta tasa de un 27%. ¿Okay? El otro impuesto que tienen que pagar las empresas es la renta obtenida por no residentes, el que se llama el impuesto adicional. Aquí me quiero detener un minuto, esto es de cálculo mensual y es una tasa que se tiene que determinar, que puede alcanzar hasta un 35%. ¿Por qué hay que detenerse? Porque muchas veces las empresas contratan un servicio fuera de Chile, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, México, en donde ellos estimen que van a recibir
el mejor retorno, el mejor proveedor. Pero ¿qué pasa? Puede ser que yo contraté un proveedor en Estados Unidos, pero Chile no tiene tratado de comercio con Estados Unidos. ¿Qué pasa? El Servicio de Impuestos Internos dice, ok, páguele a su proveedor en Estados Unidos, pero vamos a retener una parte de impuesto en Chile. Y esa parte de impuestos tenemos que ir enterándola mensualmente en arcas fiscales. Entonces ahí hay que tener mucho ojo. ¿De qué va a depender? Va a depender del país con el cual yo esté trabajando, va a depender del tipo de servicio con el cual yo estaba trabajando. Así que también, nosotros como Levinson y Figueroa ayudamos en toda esta preparación, en todo este cálculo, y no se preocupen que si necesitan ayuda, ahí vamos a estar. Más impuestos. El más tradicional, el que todos conocemos, ¿cierto? El impuesto al valor agregado, el IVA, de cálculo mensual y con una tasa del 19%. Las empresas mensualmente tienen que hacer un consolidado de todas sus ventas, de todas sus compras, y declararlo esto al Servicio de Impuestos Internos y pagar ese diferencial de IVA, ¿cierto? Ojo con esto, que es lo que les comentaba al principio, hoy día la ley separa entre venta exenta y venta afecta, pero a partir del 1 de enero todo va a ser afecto. Todo va a tener un impuesto del 19%. Entonces va a ser un desafío. Acá un tips para todas aquellas empresas que hoy día son de servicio y que van a tener que empezar a facturar con IVA, es ustedes son agentes retenedores de IVA. ¿Okay? No es que ustedes vayan a pagar ese IVA, no es que el costo vaya a ser incrementado a sus clientes. No, el costo va a seguir siendo el mismo, solamente que ahora ese costo va a tener un impacto de IVA. Y ustedes se van a volver retenedores de ese IVA y pagadores de ese IVA al fisco. Y para ir cerrando un poco con los impuestos, vamos a hablar del famoso PPM, o el pago provisional mensual. Que esto está mal catalogado como impuesto. ¿Por qué? Porque esto en realidad es un ahorro. ¿Okay? El Servicio de Impuestos Internos dice, ok, todos los meses págame un PPM en base a tus ventas netas, un porcentaje de tu venta neta, y cuando llegue fin de año y calculemos los impuestos anuales que tú tienes que pagar, vas a tener este ahorro del PPM que hiciste durante todo el año. Por lo tanto, tu desembolso de caja va a ser menor. Llevémosle un ejemplo práctico. Pensemos que todos los meses estamos pagando 100.000 pesos de PPM, ¿cierto? Y llega fin de año y nosotros tenemos un acumulado de 1.200.000 pesos que hemos ido pagando. Calculamos nuestro impuesto anual a las ganancias, que era una tasa del 27% que hablábamos hace unos minutos, y resulta que nos dio a pagar 1.500.000 de pesos. Pero entonces, ¿qué hacemos? Tenemos este PPM que nos va a ayudar a apalancar, ya lo pagamos por 1.200.000, por lo tanto mi desembolso en ese minuto va a ser solamente de 300.000 pesos, que es la diferencia con el impuesto calculado. ¿Sí? Entonces, eso es un poquitito la función del PPM, es un ahorro futuro. La contabilidad. Pasemos a hablar un poco de la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? Es una herramienta clave para conocer en qué situación y condiciones se encuentra la empresa, ¿cierto? Te ayuda a establecer estrategias, te ayuda a entender el rendimiento económico. Por ejemplo, si compramos madera para fabricar silla, tenemos que contabilizar esa compra. ¿Por qué? Porque nos va a servir para saber qué madera tenemos, cuánta madera tenemos, cuánto nos costó esa madera y en cuánto estamos vendiendo esa madera. Toda esa información nos va a servir en la contabilidad también para el día de mañana saber si fue rentable o no la venta de esa silla. ¿Ya? Vamos a hacer un poquitito de historia respecto a la contabilidad. La contabilidad existe hace mucho tiempo, incluso el trueque en sí era una operación de contabilidad, una operación contable. Pero formalmente, ¿cuándo inició? En 1494, cuando el fray Luca Pacioli concibió el concepto de partida doble. ¿Qué es este concepto de partida doble? Es simplemente decir, si yo tengo algo que lo compré, yo debo algo porque se lo tengo que pagar a un tercero. ¿Okay? Yo tengo, yo debo. O bien, yo compré algo, pero ahora mi caja disminuyó, mi dinero disminuye. Por lo tanto, tengo siempre un equilibrio.
Si tengo una acción, voy a tener una reacción. Acá es lo mismo, ¿cierto? Entonces, desde 1494 se empezó a acuñar este concepto. Pero vamos a hacer un salto en 1973. El gremio de contadores en Chile, el Colegio de Contadores, se emite el primer boletín técnico. Y dice, ok, desde ahora en adelante, esta es la teoría básica de la contabilidad. Y ahí empezamos a hablar de lo que en ese tiempo eran los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Cierto? En 1974, sin embargo, el gobierno no se queda atrás y emite el decreto ley 824, que empieza a delimitar el impuesto a la renta. Lo que hablábamos del 27% hace unos minutos atrás, ya empieza a quedar establecido en este decreto ley. Posteriormente, en el 2010, entra en régimen para Chile, ¿cierto? La contabilidad internacional, el régimen de normas internacionales, más conocido como IFRS. Pero, ¿qué es esto del IFRS? Esto es una homologación a nivel internacional de normas para llevar la contabilidad. ¿Okay? Lo que estamos diciendo acá es que la contabilidad en Chile hoy día va a ser la misma que en Perú, la misma que en Europa, la misma que en Asia, porque todos hoy día están bajo este concepto de IFRS. Por lo tanto, existe una homogeneidad entre los estados financieros entre diferentes países. ¿Ok? Pero todo esto, ¿cierto?, es una mirada desde la contabilidad. Y al principio hablábamos del Servicio de Impuesto Interno. ¿Cuándo se creó el Servicio de Impuestos Internos? En 1902. Pero no era el Servicio de Impuestos Internos que conocemos. No, en ese tiempo era la Administración de los Impuestos sobre Alcoholes, porque en ese tiempo todavía no estaba el tema del IVA, el tema del impuesto a la renta. ¿Okay? Con el tiempo, en 1912, se cambió el nombre a Dirección General de Impuestos, porque ya no era solamente enfocarse en los alcoholes. Ahora teníamos el tabaco, teníamos la entrada a los hipódromos, los circos, los teatros, había más cosas que revisar. Por lo tanto, se le dio más poder a esta entidad. En 1916 se le agregó el concepto de interno, ya quedando como Dirección General de Impuestos Internos, hasta que llegamos a 1972, donde ya pasa a ser el Servicio de Impuestos Internos como lo conocemos hoy día. Y con eso funciona hasta el día de hoy. ¿Okay? Ahora, hablando un poco de esta norma internacional de IFRS, ¿por qué es tan útil? ¿Por qué sirve? ¿Por qué funciona a nivel internacional? Porque tiene un enfoque financiero, porque está orientado en entregar resultados a los inversionistas, al stakeholder, al emprendedor, al dueño de la empresa. ¿Okay? A eso está enfocado en entregar información. ¿Qué te permite? ¿Qué beneficios tiene? Aumenta la competitividad global de las empresas. ¿Por qué? Si tenemos estados financieros bajo IFRS o bajo norma internacional, podemos ir a competir de igual a igual con una empresa peruana, con una empresa argentina, con una empresa brasileña, europea, etc. Tenemos la misma información para comparar, ¿cierto? Mejora la calidad de la información contable y la información financiera. ¿Cierto? Promete contar con la información financiera más precisa, completa, oportuna, que te ayude a tomar decisiones, ¿cierto? Y esto comparado con las normas locales. Y aquí es súper importante. ¿Por qué promete? Porque aquí necesitamos tener un contador que sea hábil y que procure tener la información actualizada, ¿cierto? Y aquí vamos a salirnos un poquitito, y ese contador que hace el balance una vez al año, no está teniendo información precisa, contable, oportuna. Es importante contar con un estado financiero mensual para poder ir tomando decisiones de rápida acción durante el año. ¿Sí? Obviamente, en Levinson y Figueroa también los podemos ayudar con esta parte. Otro tema es que reduce el costo de procesar información financiera. ¿Por qué? Porque si yo estoy en Chile y tengo una norma bajo norma chilena, ¿cierto? Una estructura chilena, y mi empresa principal o tengo una casa matriz en Estados Unidos, yo tengo que consolidar esa información. O sea, la información de Chile tiene que viajar a Estados Unidos y tiene que ser parte de la contabilidad en Estados Unidos de esa empresa. Pero si está bajo una norma chilena,
En Estados Unidos voy a tener que tomar esta contabilidad en normas chilenas, transformarla en IFRS, y recién la voy a poder fusionar con la contabilidad que tengo allá. Todo eso es un costo de procesar información que al estar adheridos a la norma internacional en Chile, se elimina. Y también te ayuda a disminuir las barreras de adquisición. ¿Y a qué me refiero con esto? Si el día de mañana ustedes quieren vender su empresa hacia el extranjero o hacia cualquier otra persona, ellos van a llegar y le van a decir, muéstrame tus estados financieros. Y si están bajo norma IFRS, sea de donde sea la persona que quiere comprarle a su empresa, los va a entender. ¿Okay? Por eso es súper importante utilizar esta norma internacional y aplicarla. Sin embargo, nosotros tenemos que, para efectos de impuestos, aplicar la norma tributaria. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? El enfoque tributario que tiene la norma está orientado en depurar la información para el cálculo de impuestos. Y la misma norma dice qué cosas tenemos que agregar y desagregar para llegar a un resultado tributario, lo que se conoce como renta líquida imponible. Las principales diferencias entre una mirada financiera y una mirada tributaria son principalmente el tratamiento de los ingresos, el tratamiento del activo fijo, el impacto de la inflación, que en IFRS no existe, pero en norma tributaria sí. O el uso de las pérdidas tributarias de arrastre, que en un concepto sirve, entre otros no. Y así hay un par de otras diferencias que obviamente no es. En Levinson y Figueroa las conocemos y les vamos a ayudar. Para ir cerrando un poco, ¿cuáles son las obligaciones mensuales que nosotros tenemos que cumplir si es que llegamos a tener una empresa y tenemos que tener nuestra contabilidad? Mensualmente tenemos que presentar el formulario 29 de declaración mensual de pago simultáneo de impuestos. Esto es normalmente que la gente dice, aquí tengo que pagar el IVA. Que además del IVA se pagan otros impuestos más y tenemos que hacerlo mensualmente. Si son facturadores electrónicos, lo que conversábamos al principio, el plazo es el 20 de cada mes. Si no son facturadores electrónicos, es el día 12 de cada mes. Del mes siguiente, ¿cierto?, al que se emitieron los documentos tributarios. Por otro lado, tenemos el formulario 50, que también es un pago simultáneo de impuestos, que va a corresponder siempre y cuando ustedes tengan alguna relación con pagos al extranjero. Lo que hablábamos del impuesto adicional se tiene que traducir acá en este formulario. La otra obligación mensual que tenemos es facturar electrónicamente. Sí o sí, si vamos a emitir una factura, tiene que ser electrónica. En caso de que tengamos colaboradores en la empresa, tenemos que procurar pagar su seguridad social, su AFP, su salud, su seguro de cesantía. Y nuevamente, si tenemos colaboradores y tenemos una cantidad superior a lo que informa la ley, tenemos que enviar los libros tributarios de remuneraciones a la Dirección del Trabajo. Anualmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preparar un balance, sí o sí. Por mucho que nosotros vayamos haciendo un balance mensual, hay una foto anual que se tiene que establecer, que es la de presentación de impuestos. ¿Okay? Calcular la base imponible tributaria, que era lo que hablábamos hace unos minutos, presentar el formulario 22 de impuesto anual a la renta, con este porcentaje, el 27% que hablábamos, presentar declaraciones juradas, que pueden ser diferentes formularios, y esto va a ir en base a la operación de la empresa. ¿Cuáles son las que tienes que presentar? Va a depender de cuál sea tu operación. Si tienes trabajadores, vas a tener que presentar una, pero si no lo tienes, no es necesario hacerlo. Para saber cuáles son las que sí, cuáles son las que no, contáctanos, ¿cierto? Y por último, mantener actualizada la contabilidad en sus libros contables, el libro diario, el libro mayor, el libro de inventario balance, que son mandatorios y que hoy día se pueden también trabajar de forma electrónica. Y ya para finalizar, los invitamos como Levinson y Figueroa a que nos puedan contactar, que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, y dejo ahora a Paola con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Qué buena presentación, qué buenos los ejemplos. Igual es un tema complejo, ¿no? Qué bueno contar con experiencia como la de ustedes ahí en Levinson y Figueroa, y qué rico además tenerlo siempre cerca para poder responder cada una de las dudas que tenemos nosotros. Pero ahora queremos que las personas que están de visita nos pongan acá en el chat sus preguntas, o bien levanten la mano y podemos responder a sus consultas con mucho gusto, y así podamos complementar esta información tan importante que nos ha entregado hoy día Andrés.
Felicitaciones por la charla. Quiero hacer la primera pregunta. Está muy completa, con pera y manzana, así que bien, excelente. Y qué bueno que estemos grabando para así más gente lo conozca. Yo tenía una duda porque resulta que tengo un tema con mi certificado digital. ¿Qué pasa si yo tengo un certificado digital y quiero que una secretaria o una persona trabajadora de la empresa, por ejemplo, pueda hacer la factura y no necesariamente yo tenga que hacerla? ¿Puedo entregar este certificado a tercero o es solamente mío? El certificado digital es tu forma de representarte ante el servicio. Por lo tanto, es único e intransferible. ¿Ok? Tiene que ser Y me cuidado por la persona que lo está, que lo generó. Ahora, ¿qué puedo hacer si yo necesito que mi secretaria, mi asistente o incluso mi contador emita las facturas? Tengo que tener un certificado a nombre de la persona que va a emitir las facturas y yo como representante legal lo autorizo para que pueda emitir facturas en mi nombre. A través de la página del Servicio de Impuestos Internos, yo defino quiénes son las personas que van a poder facturar electrónicamente en nombre de mi empresa, a la cual yo represento, y cuáles son las atribuciones que van a tener. Puedo ir definiendo y haciendo un pool de opciones respecto a quienes pueden solo facturar o quienes van a poder ir haciendo otras cosas. Pero el certificado digital es personal. Si yo lo entrego a un tercero, corro el riesgo de que esa persona pueda entrar a mi perfil tributario en el Servicio de Impuesto Interno y hacer varias cosas. Así que Y usted no lo haga. en ese caso, preguntar también si es que este certificado digital que tengo para una empresa me sirve para la otra. Sí, si tú tienes, como les decía al principio, el certificado digital es a nombre del representante legal. Si ese representante legal representa, valga la redundancia, a 10 empresas, el mismo certificado te va a servir para actuar en esas 10 empresas. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Buena pregunta, Diego. Oye, a mí me gustó mucho esto que con lo que partiste. Hay que perderle el miedo a los impuestos. Yo siempre digo, Exactamente. en mi área está bien pagar impuestos porque tú te vuelves una empresa más importante frente al mundo. Es una forma súper clara de decir, mira, partí, me ha ido más o menos, pero me está yendo bien y ahí están los libros para que me revisen. ¿Sí? Pagar impuestos es un indicativo de que estás ganando dinero. Así de Sí. simple. Ale tiene una pregunta, está con la mano levantada. Sí, Claro. ya que Vamos. Diego me interrumpió. Las cosas que se dan. Sí, eso pasa entre hermanos de repente. Pero bueno, mi pregunta es, yo tengo mi empresa, es chilena, ¿ya? Quiero vender hacia afuera productos y cosas así. ¿La contabilidad que yo tengo que llevar tiene que ser con normativa chilena o tengo que pasarla a un estado de IFRS para poder pagar impuestos? En ese sentido, ¿cómo se hace? A ver, tributariamente la venta va a ser de la misma forma bajo una mirada financiera o bajo una mirada tributaria, ¿cierto? Lo importante es que si vamos a vender hacia el exterior, tenemos que estar atentos a estos tratados de doble tributación que pueden existir entre los países. ¿Okay? Si yo estoy vendiendo productos, por ejemplo, tiene que ser una factura de exportación y tengo que estar atento a hacerlo siempre en moneda nacional e incluir el equivalente en la moneda en la cual estoy haciendo yo la transacción. Si yo estoy vendiendo manzanas en dólares, la factura tiene que ser emitida en pesos chilenos. ¿Ya? Entonces, de ahí hay que tener cuidado, hay que tener esa salvedad. Por otro lado, si estoy prestando servicio hacia el exterior, también ver si es que acaso en el país donde yo voy a entregar mi factura corresponde alguna retención o no, y ver también cómo va a aplicar eso en mi contabilidad. ¿Y mi contabilidad tendría que ser en IFRS o la puedo llevar de forma chilena? Se recomienda hacerlo siempre en IFRS, pero si ustedes son una pyme con una operación bastante pequeña y que hay una poca probabilidad de que la empresa la vayan a vender o la quieran exportar como empresa, pueden llevarlo directamente en norma tributaria. Pero se recomienda siempre utilizar la norma internacional. Genial, gracias. Gracias a ti. Zona es el siguiente en pregunta. Muy buenas las preguntas. Me encanta. Vamos. Hola, Andrew, muchas gracias por compartir tu conocimiento. Una pregunta, no sé si lo explicaste o no entendí bien, pero
porque estábamos hablando del IFRS hacia afuera, o si uno presta servicio hacia afuera, pero ¿qué tal si uno le dan un servicio desde fuera? Si uno paga a un proveedor de afuera, de otro país, ahí como, tengo entendido que se retienen impuestos, no pagas impuestos, ¿cómo es así a grandes rasgos, Andrés? A ver, lo primero, lo importante es que si nosotros compramos un servicio en el extranjero, puede quedar afecto a impuesto de doble tributación o el impuesto adicional que se le llama, que es un impuesto de retención en Chile. Este impuesto puede ir y llegar hasta un 35% y se tiene que pagar al fisco. ¿De qué va a depender? Del tipo de servicio que tú estés comprando, de dónde esté siendo llevado a cabo y de con qué país lo estás llevando a cabo. ¿Okay? Por ejemplo, situaciones que me han pasado. Una empresa a la cual le íbamos a pedir un servicio de hacernos la página web, ¿cierto? Una página web importante, robusta, ¿cierto? Tenía presencia en Estados Unidos y en el Reino Unido. Chile no tiene tratado de doble tributación con Estados Unidos, pero sí tiene con el Reino Unido. Si nos hubieran facturado desde Estados Unidos, a la factura que yo le tengo que pagar a mi proveedor, le tengo que retener un 35%. En el caso de que me facturen desde el Reino Unido, como existe un tratado, no le tengo que retener ese 35%. Entonces, por eso es importante asesorarse por un buen contador tributario que les pueda ayudar a determinar, según lo que diga el contrato, cuánto es lo que tienen que retener y si es que tienen o no que retener. No sé si con Bien, eso te muchas gracias. respondo. Sí, sí, muy bien. Gracias, Andrew. Claudia también tiene su manito levantada ahí. Estás con el micrófono apagado. Ahí. Hola, hola. ¿Me escucho Hola, bien? Claudio. Sí. Sí, Sí, hola, Andrés. Oye, siguiendo en el mismo orden de ideas, respecto del tema de la doble tributación, esto, te voy a dar vuelta el escenario, que es importante a mi juicio. Yo soy un prestador de servicios y me toca prestar servicios para alguien que está en el extranjero. No sé, te voy a poner un ejemplo. No sé, somos una empresa que da cursos de capacitación vía online y me contratan, no sé, desde Colombia. Por lo tanto, yo tengo que facturar ese servicio hacia Colombia. ¿Ese servicio se homologa o se entiende como una importación? Esa es una primera pregunta para entender cuál es el proceso que implica esa transacción. Y la segunda pregunta que te quería hacer, si es posible que yo, por A, B o C circunstancias, me convenga o necesite llevar mi contabilidad en otra moneda que no sea la chilena, particularmente ya sea en dólares o en euros. ¿Eso es posible o no? Esas dos preguntas. Lo primero, si yo tengo que entregar un servicio en Chile para un cliente en Colombia, no es una exportación. ¿Por qué? Porque yo sigo prestando el servicio en Chile. Si yo el día de mañana digo, voy a prestarle un servicio a mi cliente colombiano y voy a pasar una persona que está basada en Chile y la voy a mandar a Colombia a que desarrolle este servicio, sí estaríamos hablando de una exportación de servicios. La diferencia siempre va a estar en dónde está parada la persona que está prestando el servicio formalmente. ¿Ya? Y lo segundo es, si yo quiero el día de mañana tener mi contabilidad en una moneda diferente al peso, lo puedo hacer. Lo tengo que pedir al Servicio de Impuestos Internos una autorización especial. Pero yo no puedo estar cambiando todos los años la moneda. Y aquí es donde se vuelve más complejo, porque si yo digo voy a funcionar en dólares, porque quiero evitar la exposición de la inflación del dólar, etc., todos mis movimientos tienen que ser en dólares. Por mucho que yo gire un cheque en pesos, tengo que convertirlo a dólares. Y tiene que estar asociado al tipo de cambio spot del día o el observado del día. Pero sí se puede. Tiene que tener mayor preparación. ¿En qué se recomienda que lo haga empresas que puedan llevar en diferentes monedas?
es empresas, por ejemplo, exportadoras de fruta o agrícolas en general que tengan mucho movimiento, vinícolas también que exporten, que se dediquen principalmente a exportar, ¿no? Porque ellos van a trabajar gran parte en base a una moneda diferente al peso. Pero operativamente al contador le toca harto trabajo ahí. Pero sí se puede. Gracias, Andrés. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Ahí está Alejandro. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Alejandro? ¿Cómo estás? Primero que todo, oye, felicidades por la presentación. Yo tuve el agrado de trabajar con Andrés en General Electric, así que doy fe de su calidad profesional, Andrés, así que no sé si te acuerdas de mí. Sí, por Trabajamos supuesto. ahí codo a codo por un buen tiempo, ¿no? Así Sí. que primero que todo te felicito. Igual quería hacerte una pregunta. Yo ahora estoy también como independiente, ¿ya? Y actualmente estoy también trabajando como representante comercial, ¿no? Como para ciertos fabricantes, entre esos de nuestra empresa, antigua empresa. Y estoy como agente de ventas, ¿no? Entonces, me imagino que aplica un poco lo mismo de la pregunta anterior, la respuesta que diste. En el caso del servicio de representación de ventas, por ejemplo, si yo como representante de ventas logro un negocio acá en Chile, digamos, y le facturo al vendor, digamos, esta empresa también va a ser una factura por servicios de representación, digamos, y esa me imagino que es como tú dijiste, ¿no? Aplicaría lo mismo de la respuesta anterior, es decir, una factura de exportación, dijiste, si mal no recuerdo. No, en tu caso, al ser, ¿cierto?, un porcentaje, una comisión de representación, ¿cierto?, una comisión de venta al final del día, es un servicio. Y ese servicio tú lo estás prestando en Chile. Así que por lo tanto, se considera como una venta nacional hacia un cliente extranjero. ¿Ok? Entonces tienes que Ok, emitir perfecto. directamente una factura local, en este caso, y hasta el 31 de diciembre va a ser una factura no afecta o exenta, desde el 1 de enero en adelante, una factura afecta electrónica. Ok, gracias. ¿Ok? Muchas gracias, Alejandro, por tu pregunta. Oye, ¿cómo nos une la, la tecnología? ¿Ah? Qué bonito, ojalá sigan ahí en contacto. Jo también tiene una pregunta, José Andrés. Sí, bueno, Andrés, primero felicitarte por tu impecable exposición, muy bueno. Replicarte una consulta de un cliente, pero no ponerte en aprieto. Uf, vamos. Me preguntaron por ahí, un cliente extranjero, eh, que le pidió en Servicios de Impuestos Internos el trámite de acreditar representante legal. ¿Saben qué consiste ese trámite y qué debería hacer el cliente? Cuando tú tienes que, y quizá aquí Claudio va a ser mucho más experto que yo, pero según entiendo, para acreditar un representante legal tiene que ser una persona con RUT chileno, nacionalizada por lo menos, y con un tiempo viviendo acá y con un domicilio fiscal en Chile. Pero Claudio, abierto el espacio para que Claudio, puedas complementar. Sí, por sí, mira, favor, qué bueno que estás acá eh, también, qué rico. sí, para poder, digamos, ser representante legal de una empresa en Chile, se necesita o ser chileno o un extranjero con residencia definitiva acá en Chile, para los efectos, justamente lo que decía Andrés, ¿cierto? Con un domicilio conocido y en el fondo a quien yo pueda llamar a terreno, dicho un buen chileno, cuando haya alguna situación que sea necesaria tener, digamos, contacto directo con el servicio de impuestos internos. ¿Sí? Y conectándolo con el tema de la semana pasada, personas que están en el extranjero y que instalan empresas acá en Chile y no quieren venir a Chile, sino que quieren que sus empresas funcionen a través de un representante legal, lo tienen que hacer de esa manera, consiguiendo a alguien de confianza, como lo hacemos nosotros acá en Chile, como la MILAM, ¿cierto? Ser, ¿no es cierto?, el representante legal a través de un mandato especial para esos efectos y que se acredita tal situación en el Servicio de Impuestos Internos, pero con una situación además, ¿no es cierto?, anexa, que es conseguir el RUT inversionista de aquella persona para que, ¿no es cierto?, también
pueda participar, ¿no es cierto?, en la constitución de esa empresa y tener todo lo que es tanto lo civil comercial y lo tributario, que es lo que hoy día está todo Andrés, y todo funcione como reloj. Gracias, Claudio. Hoy, planificación es la forma. A mí me quedo desde el webinar de José Andrés y los dejamos invitados a todos a que vayan viendo la información que está en YouTube. Ya hemos subido un par de ellos. Esta semana vamos a subir el de Claudio Lan para que puedan complementar esta información que nos ha entregado Andrés hoy día, que es súper importante. Y a mí me gusta hacer esta pregunta porque creo que a veces la gente se asusta con los precios cuando uno ve tanta información y dice, esto es demasiado caro porque es mucha información. Andrés, ¿es muy caro contar con el servicio de Levison y Figueroa para tener esta asesoría? Porque hay que recordar que estamos en cambios tributarios, hay que tener las cosas en orden para así no pasar sustos, no estar con la angustia ni el estrés, y mientras más nos planifiquemos, mejor, creo yo, ¿no? ¿Es muy caro, Andrés, contar con su servicio? No, no es tanto. Lo que No hacemos tanto. no es tanto, ¿no? Pero lo que hacemos en Levinson y Figueroa es que somos a tu medida, y como somos a tu medida, no es que vayamos a hacer algo o cobrarte por algo que tú no necesitas. Vamos a analizar tu caso, vamos a darte una asesoría personalizada y te vamos a ofrecer un plan también personalizado en base a lo que tú necesites. Nuestros clientes, si nos piden juntarnos una vez a la semana estamos con ellos, estamos compartiendo, estamos entregándoles información. A algunos les gusta ver gráficos, les preparamos gráficos, a otros les gusta ver estructura mensualizada, les presentamos estructura mensualizada. En Levinson y Figueroa adaptamos la información a cómo el cliente la quiera ver. Así que, más que darte un valor, yo los invito a que puedan escribirnos, cotizar, y nosotros vamos a hacer ahí una propuesta muy, muy a medida. Una de las cosas que a mí me gustó mucho cuando nosotros tuvimos la primera entrevista, Andrés, y que me quedó ahí en el corazón, es que ustedes son el servicio contable y financiero para toda la vida. Y ustedes se adaptan a los tiempos, al clima, a todas las exigencias que de pronto puede llegar a tener un emprendedor, un empresario o un profesional que está recién partiendo, porque cuando uno está recién partiendo, créanme que los entendemos, sabemos de lo que se trata, es difícil llevar todas las cosas al mismo tiempo y es un alivio, se los digo por experiencia propia, contar con apoyo contable y financiero, porque eso es algo que manejan las personas que saben y uno se dedica a hacer el negocio, que para eso está ahí poniendo en práctica todos sus conocimientos y sueños también. Y la verdad es que en temas de inversiones y cuando uno quiere crecer como empresa, tener un servicio contable y financiero pensado en el crecimiento y en el desarrollo es la magia para poder después estar en las grandes ligas. Todas las empresas grandes partieron desde pequeñitas. La gran mayoría que tiene una gran trayectoria partió desde muy abajo vendiendo una idea en la que nadie creía, pero hoy día son empresas tremendamente financieras, así estable, y se transan en la bolsa a nivel internacional. No dejemos de creer en nuestros sueños y yo creo que Levinson y Figueroa es una empresa con la que uno puede contar toda la vida. Esa es su experiencia y es el corazón que tienen puesto en este tema que es complejo, pero hay expertos que te pueden ayudar en el tema. Sí, ahí todo este mundo de contabilidad de impuestos que parece tan engorroso es algo que a nosotros Levinson y Figueroa nos apasiona harto, así que estamos ahí contentos y felices de poder compartir nuestra pasión con todos. Muchas gracias, Andrés. José, no sé si hay alguna otra pregunta, algo que nos quieran comentar para ir cerrando. Yo creo que estamos. Estamos, entonces, bueno, les dejamos invitados a que visiten nuestro canal de YouTube y nos vemos el próximo martes. Ah, no, el próximo martes no. No, ya nos vemos hasta el Verdad que el próximo martes hasta el vamos a 27. Vamos a hasta tener el un pequeño 27. receso. Vamos a tener un pequeño receso. Hasta el 27 los esperamos nuevamente, ahí vamos a estar con Diego y Vieta, Criptea, vamos a aprender hartas cosas de la criptomoneda. Así que prepárense para aquellos que están entusiasmados con seguir aprendiendo de invertir en Chile 2022. Sí,
Criptomoneda es la moneda del futuro hoy. Exactamente. Excelente, nos vemos el 27 con mucho ánimo. Nos vemos, sí. Nos vemos, chiquillos. Un abrazo a todos. Muchas gracias a todos.